Ya hemos visto que las alarmas son instaladas en la unidad para advertir al operador sobre condiciones anormales, por ejemplo, una baja presión de aceite lubricante. El operador puede entonces investigar el problema y tomar alguna acción de remedio para corregir esta condición. Sin embargo, esto no siempre es posible y en el caso específico mencionado aquí, la presión del aceite lubricante puede caer tan bajo que puede ser incapaz de proporcionarse la lubricación suficiente. El resultado es que puede ocurrir un serio daño al motor. En situaciones críticas tales como esta, un aparato de protección operará para apagar automáticamente la máquina. Hay varias condiciones diferentes que pueden ser consideradas peligrosas para la máquina y aparatos de protección individuales son instalados para cada caso. Típicamente necesitamos proteger a la máquina contra exceso de velocidad, baja presión del aceite en el cojinete, alta temperatura del refrigerante, alta temperatura del metal en el cojinete, fallas eléctricas del generador, excesiva vibración, alta presión en la caja del cigüeñal. Estaremos hablando más acerca de estos elementos en un momento y examinaremos los aparatos de protección específicos usados comúnmente. Pero, ¿qué acción queremos que suceda cuando el aparato de protección sea activado? Bien, como la condición es reconocida como peligrosa para la máquina y puede producir un serio daño, es vital que la unidad sea puesta fuera de servicio inmediatamente. No hay tiempo para reducir lentamente la carga primero. Tan pronto como la señal de desconexión es dada por el relé de protección, las siguientes acciones deberían tener lugar. Corte del suministro de combustible al motor, tanto de gas como de aceite que fueren usados. Esto puede incluir el cerrar las válvulas de cierre, además de poner la cremallera del inyector a su posición mínima. Abertura del disyuntor del generador. Abertura del disyuntor de campo si tuviera instalado. En algunas instalaciones, el ABR puede ser cambiado a manual en este punto. Todas las acciones son realizadas mediante un relé de apagado, conocido también como relé de desconexión o de destrabado. Tanto como este relé permanezca en la posición de desconectado, las condiciones de arranque de la máquina no pueden ser restablecidas. Por ejemplo, no podemos abrir el suministro de combustible a la máquina. El relé de destrabado primero debe ser reconectado manualmente para permitir que las condiciones de arranque sean restauradas. Y por supuesto, el relé de desconexión no puede ser cerrado si cualquiera de las condiciones de desconexión todavía permanecen. Por ejemplo, una alta temperatura del metal del cojinete. Si tratamos de cerrar el relé en esta condición, simplemente se desconectaría nuevamente. Al relé de desconexión a menudo se lo llama relé 86, siguiendo el sistema de numeración estándar para los aparatos de protección. El relé de destrabado será desconectado por la operación de cualquiera de los relés protectores, los cuales están conectados en paralelo como este. Por ejemplo, aquí está el contacto que es energizado para una baja presión del aceite lubricante. Una vez que el ajuste de presión del relé es alcanzado, este contacto se cierra y energiza el circuito de desconexión del relé de destrabado, y así con cualquiera de los relés protectores. Miremos un poco más de cerca a estos relés y aparatos protectores. Para la medición de presión, el aparato más común es el interruptor de presión. Cuando la presión sube o disminuye de su nivel preajustado, el contacto eléctrico se cierra y así completa el circuito para operar el relé de desconexión. El punto real de desconexión puede ser ajustado finamente y esto debe hacerse bajo condiciones de prueba a intervalos regulares. Es muy importante que todos los aparatos de protección sean revisados en su calibración y operación a intervalos frecuentes. No es bueno tener aparatos de protección que no funcionen. A menudo varios interruptores de presión son instalados y ajustados a diferentes niveles, es decir, para proporcionar diferentes niveles de alarma y finalmente una señal de desconexión para el apagado. De forma similar a un interruptor de presión, un interruptor de temperatura es usado en el caso de que se mida temperatura. Por ejemplo, la temperatura del refrigerante. Nuevamente, estos interruptores deben ser ajustados de forma precisa y probados regularmente. Note que aparatos separados son usados para dar alarma y para desconexión, y son distintos a los instrumentos normales de monitoreo que miden continuamente las condiciones de operación. Una excepción puede ser el sistema de control digital, donde los mismos puntos de sensado son a menudo utilizados para accionar las alarmas y también para proporcionar las indicaciones de operación. Sin embargo, para la función de protección, sensores y circuitos de desconexión separados siempre se usan. En algunos casos, aparatos protectores duplicados pueden estar instalados, por ejemplo, en el caso de un exceso de velocidad. Ahora,
¿Cuál sería la causa para que la máquina funcione sobre la velocidad normal? Bien, la causa más obvia es cuando la carga del generador se reduce repentinamente, digamos debido a una desconexión de los alimentadores de la línea de transmisión o de distribución. En este momento de rechazo de carga, todavía estamos suministrando una gran cantidad de combustible y por lo tanto energía a la máquina, mientras que la salida de energía puede caer a cero. En la mayoría de unidades el regulador actúa muy lentamente para controlar la velocidad de la máquina en el caso de un rechazo total de carga. Este desbalance obviamente hará que la máquina acelere, posiblemente alcanzando un valor suficientemente alto para producir un considerable daño a la máquina y al generador. En el generador, la fuerza centrífuga incrementada puede hacer que los polos del rotor y los bobinados de los polos se desplacen. También la vibración excesiva puede aflojar los conductores del estator de sus ranuras. En el motor, el tren de válvulas puede ser dañado puesto que no puede mantener el ritmo de aumento de demanda de velocidad. Los cojinetes y pistones también pueden atascarse y dañar seriamente los cilindros. Es imperativo que el exceso de velocidad sea prevenido y por esta razón aparatos protectores independientes están instalados, además del regulador de la máquina. Un tipo de aparato de protección contra el exceso de velocidad utiliza una cabeza de perno centrífuga. Cuando esta unidad alcanza la velocidad de desconexión, usualmente fijada al 10 o 15% sobre la velocidad nominal, el perno vuela hacia afuera y opera un mecanismo de desconexión para cerrar el suministro de combustible al motor. Esta acción puede ser realizada por diferentes métodos. Un enlace mecánico que cierra la cremallera que alimenta los inyectores de combustible. Un sistema hidráulico que realiza la misma tarea. Un contacto eléctrico que energiza el circuito de desconexión y activa el relé de destrabado. Otro tipo de relé de sobrevelocidad usa un sensor electrónico de velocidad. Este es similar a aquel usado en los sistemas de control digital, es decir, una rueda dentada que proporciona pulsos en relación a la velocidad del cigüeñal. Nuevamente, este es un sensor de velocidad separado, además de uno que se usa para la indicación de velocidad. Como antes, cuando el aparato de sobrevelocidad alcanza la posición de desconexión, operará el relé de destrabado y apagará la máquina. Es extremadamente importante que los aparatos de exceso de velocidad sean probados regularmente y recalibrados cuando sea necesario. Si la máquina sufre de exceso de velocidad con la consecuente desconexión, es preferible examinar detenidamente la misma antes de intentar arrancarla de nuevo. Esto significa revisar el tren de válvulas, la deflexión del cigüeñal, los bobinados del generador y los polos. Estaremos hablando más de estos puntos cuando discutamos el mantenimiento en el siguiente video. En efecto, después de cualquier desconexión, una investigación debe ser llevada a cabo para encontrar las causas antes de arrancarla de nuevo. En algunas unidades grandes, un sensor de vibración puede estar localizado en un punto apropiado, digamos el cojinete principal del cigüeñal más cercano al acople del generador. El sensor mide la amplitud y se calibra para accionar el relé de desconexión para altos niveles de vibración. Un botón de emergencia manual usualmente está localizado sobre o cerca de la máquina para permitir al operador parar la unidad en caso de que surja una condición peligrosa, tal como un incendio o una explosión. Hemos mencionado la protección eléctrica del generador como un elemento general, pero hay en efecto varios tipos diferentes de relés de protección que están normalmente instalados sobre el panel del generador. Dependiendo del tamaño y la aplicación de la máquina, estos pueden incluir de sobrecorriente del generador, aparato estándar número 51, diferencial del generador, aparato número 87, relé de energía inversa, aparato número 32, relé de falla tierra, aparato número 51G, relé de pérdida de campo, aparato número 40. Solamente en los generadores más grandes, digamos de 5 megavatios para arriba, se esperaría encontrar todos estos relés protectores instalados. En efecto, en las unidades de reserva más pequeñas, digamos hasta 500 kilovatios, es probable que solamente los relés de protección del generador serían los relés de sobreintensidad y de energía inversa. Sin embargo, para los generadores grandes alimentando al sistema de energía, el relé de sobreintensidad puede no proporcionar suficiente discriminación. ¿Qué significa esto? Muy bien, miremos este generador suministrando a varios alimentadores de distribución. Una falla ocurriendo fuera de aquí en el extremo de uno de los alimentadores produciría una sobreintensidad sobre el generador. Esto sería detectado por el relé de sobrecorriente del generador,
que entonces haría que el disyuntor del generador se abra. Ahora hemos perdido el suministro hacia todos los alimentadores. En esta situación, lo que realmente nos gustaría que suceda es que solamente el alimentador defectuoso sea desconectado por su disyuntor individual y que el generador permanezca en funcionamiento y continúe alimentando al resto de los usuarios. Esta discriminación puede ser proporcionada por la protección diferencial del generador. Este esquema muestra el arreglo básico para una fase solamente. La magnitud de la corriente que ingresa al bobinado desde el punto neutro es comparada con la que sale del bobinado. Por supuesto, las dos deberían ser lo mismo, pero si una falla interna ocurre en el bobinado del generador, digamos un cortocircuito a tierra, es decir, a la estructura del estator, entonces una diferencia se produciría. En efecto, si la falla fuera lo suficientemente severa, la corriente puede invertirse en esta fase e ingresar desde el sistema de energía para alimentar la falla. Este desbalance hace que el relé diferencial opere y desconecte así el disyuntor del generador y active el circuito de apagado del dispositivo de fuerza motriz. En la mayoría de instalaciones, los relés de protección del generador operan la unidad del relé de desconexión. La ventaja de la protección de tipo diferencial es que no desconectará el generador para una falla externa. Ciertamente el valor de la corriente que pasa a través del bobinado estaría sobre lo normal, pero sería el mismo valor que ingresa y sale. Esto dará el tiempo para que la protección misma del alimentador opere y desconecte su propio disyuntor, removiendo así la falla del sistema. La protección diferencial es usada comúnmente en los generadores y transformadores, ya que es la forma más efectiva de protección contra fallas internas. El relé de energía inversa es proporcionado para prevenir la operación del generador como un motor que toma la energía desde el sistema y acciona el motor. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de una pérdida de suministro de combustible hacia el motor. Este funciona midiendo la salida de energía desde el generador en megavatios o kilovatios. Si este valor viene a ser negativo en cualquier momento, el relé operará y desconectará la unidad. El relé de falla tierra mostrado aquí es realmente un relé de sobreintensidad que mide el flujo en el neutro del generador. Normalmente hay poco o ningún flujo de corriente en el neutro. Sin embargo, en el caso de una falla tierra, digamos una falla en el aislamiento del bobinado del estator, la corriente fluirá a tierra y regresaría a través del neutro puesto a tierra. Este exceso de flujo opera el relé de falla tierra y desconecta así el disyuntor y generador de fuerza motriz. Además de la protección del generador, los relés también serán instalados para proteger a los transformadores, la barra, los alimentadores de salida y el suministro de energía de la estación de servicio. Típicamente esta protección incluirá relés de sobreintensidad, relés de bajo voltaje, relés de falla tierra, relés de distancia, relés de reconexión y otros. La discusión sobre la protección del sistema de energía va realmente más allá del ámbito de este programa, pero los detalles completos están disponibles en otros videos de LIK. Cuando operan los relés de protección eléctrica, un indicador es desplegado para proporcionar la identificación para el operador. Esto permite al operador reportar dichas desconexiones a su supervisor y al operador del sistema. Esta información más los datos de otras áreas ayudarán al operador a determinar la naturaleza de cualquier perturbación en el sistema y la acción de remedio subsecuente requerida. En algunas plantas modernas, un registrador de eventos en secuencia es instalado. Este equipo graba e imprime una lista con el tiempo incluido de las actividades de conmutación y desconexión, proveyendo así una gran ayuda para la investigación de las perturbaciones del sistema. Ahora recuerde que aquí hemos visto algunos ejemplos típicos de los sistemas de protección para la instalación del generador a diésel. Lo realmente importante es estudiar y aprender los detalles de su propia instalación particular, tanto para las funciones de alarma como de desconexión, sabiendo dónde se encuentran localizados los puntos de sensado y conociendo los ajustes precisos de los relés. Por favor, apague su video grabadora y revise este material en su libro de trabajo.